Bueno, una victoria seguramente un poco más sufrida de lo que nos hubiera gustado, seguramente un partido en el que nos hubiera gustado decidirlo antes y que para mí le han sobrado los 30 minutos estos que se han metido el equipo y que bueno, espero que para la final no venga ningún tipo, no te vaya a tener ningún tipo de complicaciones en ese aspecto. Bueno, es un desgaste adicional, pero bueno, creo que ha sido un partido bonito de ver. En el que seguramente el que más ha terminado apostando, arriesgando por la victoria, ha terminado ganándolo como suele ser en este tipo de cosas. El Atlético creo que a excepción de los primeros 15 o 20 minutos que ha hecho un partido bastante interesante, para mí bastante brillante en muchos aspectos, creo que no ha existido del todo y si repasamos los goles, pues hay unas cosas ahí que les quiero analizar yo para según mi criterio, creo que analicemos el estado de algunos futbolistas porque me parece realmente absurdo. Una victoria contundente, 5 goles a 3, que bueno, nos da el pase a la final y que bueno, mañana sabremos a quién nos vamos a enfrentar el día domingo, si sea Osasuna o sea Fútbol Club Barcelona. Cuando mete el tercer gol, en este caso el autogol que hace el Real Madrid, pensaba cómo es posible que estos muertos nos vayan a eliminar, que es una cosa impresionante. Quiero analizar varias cosas con ustedes, lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, por supuesto muy contento porque estamos en la final, pero como les decía, creo que el Madrid tiene mucho más que perder que ganar en este torneo, así que hay que ganarlo sí o sí. Damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, victoria 5 goles a 3 del Real Madrid sobre el Atlético del Madrid. Ha vuelto todo a la normalidad. Real Madrid sigue siendo el papá del Atlético de Madrid. O sea, en ese aspecto creo que hay muy poco que agregar. Yo lo comentaba hace unos días en un video que hacía, no me acuerdo qué clase de video estaba haciendo. Estaba hablando en noticias del Real Madrid en general. Y decía que el Atlético se estaba guardando sus esfuerzos para jugar estos partidos que va a tener con el Real Madrid, donde se enfrentan o donde se juegan básicamente su temporada. Sabíamos que si esta gente pasaba a la final, así la perdieran, ya habrían salvado la temporada ante una afición que bueno, es bastante poco exigente y que sabemos que su título personal siempre va a ser que puedan ganar un partido al Real Madrid. Yo creo que ya ha salvado la temporada con el partido que le ganaron en Liga, en el que bueno, Alberola Roja fue el protagonista número uno. Por eso el video de Real Madrid Televisión el día de ayer. Y por eso también hoy ha sido Alberola Rojas el protagonista, porque me ha parecido que no ha tenido una actuación excesivamente protagónica como en el último partido que enfrentó a estos dos equipos de Madrid. Pero creo que hay unas jugadas en las que se pudieron haber condicionado el partido, como por ejemplo algunas infracciones. Recuerdo que han cosido a patadas de una manera impresionante a los futbolistas del Real Madrid. Y este hombre, creo que la primera tarjeta amarilla se la termina sacando, no recuerdo si fue Nacho, un jugador del Real Madrid, es que es una cosa increíblemente absurda. Pero bueno, lo importante es que se ha ganado. El Madrid ha mostrado nuevamente ímpetu y esa garra que le caracteriza al equipo de Ancelotti, en este caso a los equipos, al equipo que es el Real Madrid como tal. Y bueno, lo que les estaba comentando, pues bueno, se ha ganado un partido más que interesante en el que en el primer tiempo el Atlético empezó bastante bien, el Real Madrid poco a poco fue encontrando su fútbol, termina marcándole un gol ahí muy temprano en una desorientación, una jugada que prepara tal vez Simeone y que marca un gol Mario Hermoso totalmente solo, una cosa absurda, increíble, y de la misma manera llega el gol de Rüdiger que nos da el empate. Me ha parecido importante cómo el Real Madrid se repone ante los golpes. Pasó lo mismo en el segundo tiempo cuando a escasos 10 u 11 minutos de que se acabara el partido, el Atlético termina marcando un gol y el Real Madrid mentalmente no se quiebra, sino que en menos de 5 minutos logra empatarlo con ese gol de Dani Carvajal, que para mí, bueno, no para mí, creo que le han dado el futbolista del partido, ya lo voy a revisar ya mismo. Y bueno, para mí ha sido el mejor, no sé si le han dado esa distinción. Efectivamente, le han dado el líder o el mejor del partido a don Daniel Carvajal, que sigue dando mucho de mamar. Yo creo que a Carvajal se le ha criticado mucho, incluso yo mismo le he criticado muchísimo al lateral canterano del Real Madrid, pero creo que esta temporada está siendo bastante decisivo. Y bueno, creo que si recordamos en el último derbi estuvo Lucas Vázquez en lugar del chico de Dani Carvajal, bueno, no tan chico. Y ha terminado siendo desastroso el partido de Lucas ante este Atlético de Madrid, que como les decía, si hablamos un poco en el cómputo global,
El Atlético ha hecho el partido que ellos saben hacer, pegar y desestabilizar a los rivales dando muchos golpes, jodiendo mucho a través de patadas que rozan la ilegalidad. Y bueno, el árbitro ha sido permisivo, eso lleva a un punto a las cosas que bueno, sabemos cómo terminan este tipo de situaciones. Pero más allá de eso, y exceptuando el caso de Antoine Griezmann, que me parece un crack, para mí Griezmann tiene que estar seguramente entre los 10 mejores futbolistas del mundo. Ya cada uno de ustedes sabrá si lo coloca allí o en qué posición le colocan, pero para mí Griezmann es uno de los mejores futbolistas del mundo. Es increíble la pesadilla absoluta que es. Afortunadamente está en el Atlético de Madrid, que es un equipo bastante mediocre, y no está en el Barça, que bueno, imagínense lo que estaría aportando este chico en un equipo como el Palanca Fútbol Club, que seguramente tiene un equipo bastante mejor que el Patético y con mucha más ambición seguramente. Me pareció que para mí Griezmann ha sido el mejor del Atlético. Podríamos ahí colocar a Jiménez, pero creo que ha sido un partido muy brillante de Griezmann, salvo esa brillantez que también termina dándole un gol casi en automático Griezmann. El Atlético prácticamente no ha existido, es que prácticamente no ha existido. El tercer gol es un autogol, una mala jugada de Kepa. Mucha gente puede protestar que puede haber sido falta. No me parece que haya sido excesivamente un robo lo que ha sucedido con Morata y Kepa en esa jugada. Lo que siempre me pongo a pensar es que hubiera pasado si en esa jugada es en el otro arco. Es decir, si el gol lo hace así el Real Madrid, estaríamos hablando absolutamente de robo y de un montón de cosas. Pero bueno, no hablemos ya de los árbitros, vamos a hablar un poco del equipo, que bueno, se ha mandado 120 minutos intensos en el que había un claro dominador en el terreno de juego, que por supuesto era el Madrid, quien fue el que propuso, el que lo estuvo buscando constantemente, el que estuvo haciendo las cosas de la mejor manera, y bueno, ha terminado llevándose un partido en el que para mí han brillado algunos futbolistas con luz propia. Creo que Fede Valverde hace un par de días o ayer en la previa, creo que era ayer, decía que ni por 10 o 20 o 50 millones se iba a Arabia Saudí, que eso no iba a cambiar su vida, que X, ya no ha escuchado eso seguro. Pero creo que lo que genera Fede Valverde, más allá de estas declaraciones de amor, es una cosa impresionante. Ha terminado saliendo del partido, esperemos que esté bien, totalmente fundido, y además quejándose de un golpe que no sé dónde lo habría recibido, en alguna acción fortuita seguramente, pero lo que aporta Fede Valverde es una cosa impresionante. Para mí es de los futbolistas más imprescindibles que hay ahora, lo vengo comentando hace mucho. Apartando lo que puede aportar Bellingham en líneas generales, que bueno, lo llevo aquí en la camiseta también a Jude, pero sacando eso, yo creo que jugadores claves que son la base de esta institución, de este equipo en este instante, son Fede Valverde, Fede Valverde, Dani Carvajal y Antonio Rüdiger, que es otro que está absolutamente enloquecido. Había terminado marcando, bueno, lo de Carvajal, antes de hablar de Rüdiger, 2 asistencias, no sé si, bueno, el otro termina siendo un autogol de Savic, pero es una jugada totalmente generada por él. Kepa le da un balón absolutamente desquiciado, se saca Spilicueta de un recorte con el pecho impresionante y saca un centro perfecto que termina pifiando Joselu, y que termina, bueno, afortunadamente rozando en la pierna de Savic y entrándole a Jan Oblak, que bueno, también terminó jugado en los últimos minutos y termina consiguiendo ese gol de Brahim Díaz, que por cierto vamos a hablar brevemente enseguida de Brahim. Hablando un poco de ya el Dani Carvajal, que me pareció excepcional y para mí muy clave lo que está haciendo el delantero, creo que es de Leganés, el lateral, perdón. Hablemos un poco también, cracks, de Fede Valverde, ya les dije lo que le iba a decir, de Antonio Rüdiger. Es impresionante que en el minuto 118 le ha ganado una carrera como si estuviera en el minuto 2 a Antoine Griezmann, una cosa impresionante. Además termina marcando 2 goles, uno en propia puerta, aunque a mí me parece que el que termina metiendo la pelota, no sé por qué, me parece que es Kepa. En fin. Y el gol importante que termina abriendo la lata y que termina desconcertando un poco al Atlético, y después marcan ese segundo gol el Madrid, que daba la sensación de que tal vez podía haber una goleada, algo diferente, pero bueno, el Atlético se supo aguantar, terminó encontrando el gol en una genialidad y después es un autogol. Como les digo, prácticamente el Atlético después de los primeros 15 minutos, hablando en ataque, no ha existido en lo absoluto. Y bueno, chicos, ya para ir cerrando, pues en líneas generales, creo que Nacho no estuvo del todo bien. Creo que hay unas cositas que Nacho que no me terminan de convencer y que dan la sensación de que no está en su mejor estado de forma. Hablando un poquito también de... se me olvidó, de Modric, creo que ahí ha empezado el partido un poco mal, ahí con unos errores raros, pero después se sobrepuso y estuvo bastante bien. Un ambiente bastante hostil para Toni Kroos, que para mí entró bien en el partido. Recordando, yo no sabía por qué hasta que me puse a averiguar, y claro, las declaraciones que dijo este hombre sobre Gabri Veiga, que termina firmando en Arabia, y las recientes declaraciones sobre el fútbol árabe, y bueno, todo el partido estuvo en eso, pitando al señor del 8 que está por allá atrás. Y bueno, si quiero cerrar este video hablando un poco de Brahim, porque es cierto que Vini y Rodrigo no han hecho su mejor partido.
Creo que Rodrigo ya volvió como a esa inconsistencia que nos tiene acostumbrados. Falló un gol absolutamente cantado de un pase de Rudiger espectacular. Pero bueno, no vamos a caerle encima a ninguno de los dos brasileños. Además, Vinicius viene de una lesión que sabemos que lleva un poco de tiempo tal vez coger ese ritmo. Pero si hablamos de Brahim Díaz, para mí fue uno de los mejores en el partido contra el Mallorca, reciente partido contra el Mallorca. Creo que también estuvo bastante bien en el segundo tiempo, que termina dando un gol y una asistencia contra la Arandina. Y ahora hace este partido en el que cuando entró Brahim empezó a cambiar un poco el ritmo del equipo, que parecía estar totalmente fundido. Ha marcado ese gol en el que, bueno, ha entregado absolutamente toda una carrera, un gol de que recuerda, no sé si ustedes se acuerdan, un partido que se jugó en el Bernabéu entre River y Boca. Bueno, eso me recordó ese gol, que bueno, termina poniendo la cereza en el pastel en un partido que seguramente el Madrid mereció más. Es lo que quería saber, qué va a hacer Ancelotti con este chico, porque la verdad está que se sale. Impresionante el nivel del futbolista español proveniente del Milan, que estuvo cedido un par de temporadas. Bueno, y victoria importante, mañana sabremos quién va a ser nuestro rival. Esperemos que Valverde esté bien, que no haya ningún tipo de contratiempos para esa final contra el domingo, que muy probablemente sea contra el Palancas, y yo de verdad quiero que sea contra el Palancas. No sé qué opinan ustedes del partido, me lo hacen saber en los comentarios, lo de siempre. A la Madrid, like, suscripción, nos vemos en un próximo video y chao, chao.